Y seguimos con la primera epístola de Pedro, todo un manjar, poder leer al apóstol Pedro y meditar en la primera epístola. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo 2 de Primera de Pedro. El título que Juan Carlos, que es quien tiene a su cargo el mensaje esta mañana, le ha puesto es Tres características esenciales del discípulo de Jesús. Así que a ver si en la primera lectura que hacemos juntos, que vamos a hacer ahora en este momento, podemos ya captar cuáles son algunas de esas tres características esenciales del discípulo de Jesús. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernantes, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Adelante. Bueno, son casi las 12. ¿Estáis cansados? O sea que podéis aguantar hasta la 1, ¿no? Por lo menos. Espero que no sea así, que acabemos un poquito antes. Hoy ha sido un culto muy especial, está siendo un culto muy especial, con los mayores, con los niños, con la alabanza. Ojalá que la predicación sea también especial, la que el Señor nos ha puesto delante en esta mañana. Quisiera recordar como introducción lo que nos dijo la semana pasada nuestro hermano Rubén, que el contexto de la carta de Primera de Pedro está escribiendo pocos meses antes de una gran persecución contra los cristianos, cuando Nerón quemó casi por entero la ciudad de Roma, le echó la culpa a los cristianos y a partir de ese momento los cristianos fueron perseguidos. Cuando Pedro escribió la carta todavía no había sucedido, pero da la sensación que el Señor, como si lo hubiera hecho precisamente para los que iban a sufrir la persecución. Y además sabemos que el mismo apóstol Pedro, según la tradición, murió crucificado como el Señor Jesucristo, pero para no hacerlo igual que el Señor Jesucristo, pidió que lo crucificaran boca abajo. Es decir, que fue un tiempo de gran sufrimiento para los cristianos. Pero vamos por partes. Vamos a ver primero de estas 3 características esenciales de un discípulo de Jesús. La primera nos los dicen los versículos 1 y 2 que hemos leído. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desead la leche espiritual. La alimentación espiritual del discípulo de Jesús es la palabra de Dios, la Biblia, lo que encontramos en la Biblia. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:16. Es decir, cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, no leemos otro libro cualquiera. Es Dios quien empieza a hablarte por medio de su palabra. Dios habla a través de su palabra. Porque la palabra de Dios nos ha sido dada para conocer personalmente a Dios, para conocer su voluntad, sobre todo para conocer su gran amor en Jesucristo, cómo Dios nos ha amado en Jesucristo, la palabra encarnada, el Señor Jesucristo. Y nos dice que es leche espiritual, es decir, que el Espíritu Santo habla a tu mente y a tu corazón cuando abres la Biblia, la palabra, y la empiezas a leer. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros a través de su palabra. Nos dice el apóstol Pablo también en Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo utiliza la Biblia como una espada para luchar contra las asechanzas del diablo en la guerra espiritual que cada uno de nosotros tiene que lidiar en este mundo. Y dice que debemos desear la leche espiritual versus desechar. Hay algo que tenemos que desear y hay algo que tenemos que desechar. Es decir, que cuando centramos nuestra vida en la palabra de Dios nos cambia nuestra forma de vivir, incluso nos cambia el carácter, nos ayuda a desechar aquello que sabemos que no es la voluntad de Dios, la malicia, el engaño, la hipocresía, nos dice el versículo 1, desechar las malas intenciones, las malas actitudes, las malas obras del viejo hombre que contravienen la voluntad de Dios. Así que leer y meditar en la palabra de Dios nos ayuda
a desechar aquello que no es la voluntad de Dios y conforma nuestro carácter conforme al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Pero sobre todo, lo que nos dice es que la palabra de Dios es como la leche espiritual, es una leche espiritual como la leche materna de un recién nacido. Es decir, que produce deleite y satisfacción a aquellos que leemos la palabra de Dios de manera sistemática y con continuidad. Como un niño desea la leche materna, así un discípulo de Jesús desea, se deleita, disfruta y encuentra satisfacción en la palabra de Dios. Y además, igual que la leche materna produce crecimiento en un niño recién nacido, la palabra de Dios produce crecimiento también en el discípulo de Jesús. Crecimiento en la salvación, crecimiento en madurez espiritual. Nos cambia el carácter, como hemos dicho, para parecernos cada vez más a Cristo y tener el carácter de Cristo. Así que, primera pregunta. Si tú eres discípulo o discípula de Jesús, ¿lees la palabra de Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Memorizas versículos en la palabra de Dios? ¿Tienes en tu corazón versículos que durante el día el Señor te los da para que disfrutes de ellos mientras estás trabajando en autobús, en el metro, en el coche? ¿El Señor te da versículos que has aprendido de memoria para que puedas alzar tu mirada y hablar con tu Padre Celestial? Hubo un predicador, cuando yo tenía 11 años, que me hizo un gran regalo. Y fue que dijo la posibilidad de que leyéramos la palabra de Dios por 4 libros diferentes del Antiguo Testamento y 3 libros diferentes del Nuevo Testamento, leer un capítulo cada día, un día del Antiguo Testamento, otro día del Nuevo Testamento. Mis padres me enviaron a los 11 años interno a un colegio a 800 kilómetros de mi casa. Yo recordé aquella predicación y antes de apagar las luces, cuando nos íbamos a dormir, dormíamos en literas y al lado de la litera había una pequeña luz. Teníamos media hora para leer en silencio, ya no se podía hablar, solo se podía leer. Pues yo durante esa media hora empecé a leer la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y cuántas gracias doy al Señor por aquel consejo que me dio aquel predicador, que desde los 11 años y todavía en la actualidad lo sigo leyendo de esta manera, porque también te da una visión global de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y quisiera compartir con vosotros 3 versículos de la palabra de Dios que el Señor ha anclado en mi vida a lo largo de mi vida. El primero tiene que ver cuando yo tendría 4 o 5 años, desde que tengo uso de memoria. Bien la edad no lo sé. Mi padre se ponía de rodillas al lado de nuestra cama, donde dormíamos mi hermano y yo, hacía una oración y siempre nos despedía con este versículo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No sé durante cuánto tiempo oí de mi padre este versículo cuando yo era un niño. Pues todavía muchas noches, cuando no puedo dormir y le doy vueltas a lo que tengo que hacer mañana que no puedo controlar, vuelvo a recordar este versículo. Ha sido un regalo del Señor, un deleite, y nunca mejor dicho, como si fuera leche maternal de niño pequeño, que el Señor me ha dado, que he podido mantener durante toda mi vida. Segundo versículo que quisiera compartir con vosotros, que el Señor ha clavado en mi corazón. Era mi segundo trabajo. Había cambiado de trabajo en temas de agricultura, que sabéis que yo trabajo en temas de agricultura. Y empecé a trabajar en un trabajo de maquinaria agrícola. Tuve que ir cada semana a Guadalajara porque la central estaba en Guadalajara. Hice como un mes de aprendizaje y al cabo del mes me dijeron:
Era viernes y yo estaba de lunes a viernes y los viernes me iba para mi casa a pasar el fin de semana en Barcelona, en mi casa, con mi familia. Me dice, no, hay una feria de maquinaria agrícola y te tienes que quedar. No puedes volver, tienes que quedarte en Madrid que hay una feria de maquinaria agrícola. Dije, ¿cómo? Digo, si llevo toda la semana aquí. Sí, pero es que la maquinaria agrícola se vende en ferias y las ferias son los fines de semana. Es que esto te tocará fin de semana sí, fin de semana también. Uf. En ese momento yo descubrí que me había equivocado. Recuerdo en un hotel de Guadalajara, me tocó leer este versículo de Apocalipsis 3. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Veis que lo digo de memoria, que no hace falta leerlo. En ese momento en Guadalajara yo me puse a llorar, yo tendría, 25, 26 años, me puse a llorar y lo cogí como una promesa. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Al cabo de 15 días volví a hablar con mi antiguo jefe del antiguo trabajo si había encontrado alguna persona, un sustituto, me dijo que no, le pregunté si podía volver con él y me dijo que sí. Y dije, Señor, tú has puesto la puerta abierta. Pues a lo largo de mi vida, el Señor ha ido abriendo muchas puertas, puertas que parecían cerradas. Y todavía al día de hoy es uno de mis versículos preferidos, porque cuando hay puertas cerradas delante de mí, el Señor siempre tiene una puerta abierta para mí. Tercer versículo, y este tiene que ver con las preocupaciones. Marta y María invitan a Jesús a comer. Marta se pone a hacer los trabajos de la comida y de la casa. Y María se pone de rodillas al lado de los pies de Jesús a escuchar las palabras de Jesús. Y Marta le dice, oye, ya está bien, dile a mi hermana que me ayude, que claro, está muy bien aquí los dos hablando, pero yo aquí soy la única que trabajo, ¿eh? ¿Y qué le respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y cuál es? Y dice, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es? Estar a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Solo hay una cosa necesaria en la vida. ¿Cuál es? Estar a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Por eso, leer, meditar, aprender versículos, cantar salmos es tan importante, porque nos conecta inmediatamente con nuestro Padre Celestial. Es lo más importante que tenemos para hacer en la vida. Sí, hay mucho trabajo, muchas preocupaciones, muchas cosas que no podemos controlar. Solo una cosa es necesaria en la vida. Así que, si eres discípulo de Jesús, tienes que encontrar una metodología para meditar en la palabra de Dios. Con mis padres y mi familia leíamos el comentario de las notas diarias. Hay muchos sistemas para poder leer la palabra de Dios. Cada uno tiene que escoger la que más le convenga. También os digo que hay días que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y no puedo leer un capítulo. Si un día no lees un capítulo, tampoco pasa nada. Esto no es, una obligación sí o sí. El Señor sabe cuándo podemos estar con Él y cuándo no. Pero tiene que haber una relación sistemática con Dios a través de su palabra. Segunda característica esencial del discípulo de Jesús. Versículos del 4 al 10. Los discípulos de Jesús forman una casa espiritual que está anclada en la piedra angular, en la piedra viva, en la piedra preciosa, la cual es Jesucristo. Y nos dice el versículo 5, que vosotros sois también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, si tú eres discípulo de Jesús, tú eres una piedra viva.
La Iglesia está formada por piedras vivas. La Iglesia no son las 4 paredes que están aquí a nuestro lado. La Iglesia son piedras vivas que son personas. Son las personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, porque han descubierto su gran amor a través de su muerte en la cruz, que ha muerto por nosotros. Si tú has aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, tú eres una piedra viva que estás anclada en Jesucristo. Y nos dice que el Señor Jesucristo es la piedra angular. En la antigüedad, cuando se empezaba un edificio, una casa, primero se ponía la piedra angular en los cimientos, que la piedra angular marcaba la dirección en la cual se iba a construir todo el edificio. Así que si tú eres discípulo de Jesús, estás, sellado, juntado unos con otros, con las piedras vivas y también con la piedra angular, con el Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Tendríamos que decir 3 cosas. Primero, ¿cuántas iglesias hay en el mundo? ¿Tantas como catedrales? ¿Cuántos tipos de iglesias hay en el mundo? ¿Los bautistas, los hermanos, los anglicanos, etcétera? No. No hay 8.000 iglesias en el mundo. Solo hay una sola iglesia, que está formado por las piedras vivas que están ancladas en el Señor Jesucristo. Solo hay una iglesia, que forman un solo edificio, que están unidas entre sí y unidas al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, estamos unidos unos a otros también como piedras vivas, formando un edificio. Es decir, que el discípulo de Jesús no vive su vida espiritual de forma aislada. Por eso tenemos comunión fraternal, por eso estamos aquí, por eso han venido los mayores hoy aquí y lo hemos celebrado, por eso han venido hoy los niños aquí y han cantado con nosotros, porque todos formamos una familia, un pueblo, un solo edificio, que estamos todos unidos al Señor Jesucristo. Por eso es bueno y es recomendable venir a la iglesia, hacer actividades fraternales, estar juntos unos con otros, pero no solo estar juntos, sino ayudarnos unos a otros, hablar unos con otros. Últimamente no sé qué pasa, que cuando acaba el culto se pone cerca de mí una persona que no conozco, la saludo y entramos en una conversación que nunca me lo hubiera imaginado. Así que si hay alguien que no conoces que se sienta a tu lado, al final del culto, salúdale, habla con él, habla con esa persona, porque el Señor a lo mejor te quiere utilizar para que le hagas bien a esa persona, porque estamos unidos al Señor Jesucristo y formamos un único edificio que es la Iglesia. Así que nos necesitamos unos a otros, no podemos vivir individualmente y nos apoyamos unos a otros y todos nos apoyamos en Cristo. Sin embargo, nos dice el versículo 7 que para la mayoría de la humanidad la piedra angular, el Señor Jesucristo, ha sido desechada. Una piedra angular que ha sido desechada por la mayoría de la humanidad. Sin embargo, para vosotros es escogida y preciosa. Así que nos tendríamos que hacer esta segunda pregunta. ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? ¿Es tu piedra angular en tu vida, que te mantienes a ella y que la piedra angular te mantiene firme para que puedas luchar cada día y vivir para Él cada día? ¿O la has desechado? ¿Has desechado la piedra angular, la piedra preciosa? Hay estas 2 posibilidades. Tienes que pensar cuál será tu decisión o cuál ha sido tu decisión. Sin embargo, nos dice el versículo 8 que rechazar a Cristo significa rechazar a Dios, significa desobedecer a Dios.
y que un día te tendrás que encontrar con Él en el día del juicio. Rechazar a Cristo o aceptar a Cristo tiene consecuencias, pero cada uno debe decidir. Y también nos dice los versículos 9 y 10 que el edificio unido a la piedra angular forman un solo pueblo, versículos 9 y 10. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue escogido de manera especial como pueblo de Dios. Sin embargo, con la llegada de Cristo, en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios está formado por judíos y gentiles, es decir, por judíos y no judíos. Ya no solo es el pueblo judío, sino que son personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, según nos dice Apocalipsis 7, 9, 10. Y creo que este versículo vale la pena leerlo. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Así que el Señor Jesucristo y el Padre Celestial ha amado al mundo entero, de tal manera amando al mundo entero que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, sea de cualquier nacionalidad, tribu, lengua o nación. Todos somos iguales delante de la salvación del Señor Jesucristo. Tercera característica del discípulo de Jesús. El discípulo de Jesús, los que son discípulos de Jesús, son siervos y siervas de Dios. Nos lo dice sobre todo el versículo 16. Que me había quedado en el capítulo 1 y estamos en el capítulo 2. Dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo somos siervos y siervas de Dios. Es decir, que como siervos y siervas de Dios ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios y pertenecemos y tenemos los valores del reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a decir no a lo que no es la voluntad de Dios, porque somos siervos y siervas de Dios. En el ámbito de la sexualidad no vale todo. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque somos siervos y siervas de Dios. En el ámbito económico no vivimos para acumular riquezas, sino vivimos para poder cubrir nuestras necesidades, pero también para poder ayudar a aquel que padece necesidad. No para tener más y más y más y más y perderlo todo el día que yo me muera. En el ámbito de la promoción personal, algo que está muy de moda, ya no vivimos para la fama, para el poder, no vivimos para ser influencer, a ver cuántas veces salgo en Internet, para ser admirado en las redes sociales, a ver cuántos millones de seguidores tengo. El discípulo de Jesús no vive para esto, porque es siervo y sierva de Dios. No buscamos la promoción personal, buscamos la gloria de Dios, que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y nos dice el versículo 12 que dar gloria a Dios y dar buen testimonio de Cristo, de que somos siervos de Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra conducta. Versículo 12. Implica humildad, amabilidad, generosidad, pensar en el bien del otro, amar al prójimo. Esto es lo que hace la palabra de Dios, que nos cambia el carácter. Vivimos para amar, para servir y hacer el bien, como Dios nos ha amado a nosotros. Y ahora nos pone el apóstol Pedro dos ejemplos un poco difíciles, con una palabra difícil de aceptar. Si somos siervos de Dios, hay un principio
que debemos aceptar, que es el principio de sumisión. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que yo me tengo que someter a alguien? ¿Sumisión? Pero si esto era del siglo XV o del siglo X, en pleno siglo XXI, ¿a quién me tengo que someter yo? Pues no nos lo pone fácil. Versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigos de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero como siervos de Dios. Nosotros somos siervos y siervas de Dios, lo cual quiere decir que somos libres. Porque el Señor Jesucristo nos ha liberado de la esclavitud, del pecado, de la muerte, del mundo y de Satanás. Hemos sido liberados de todo lo peor que nos puede hacer daño. Somos libres. Pero ahora, en donde estamos nosotros, debemos glorificar a Dios con nuestra conducta y con nuestro ejemplo. Y primero debemos tener sumisión y respeto a las autoridades. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido instituida por Dios para frenar la maldad y fomentar la bondad, para que la sociedad no sea un caos. También para mantener el orden civil y social, que haya orden en la sociedad. Pero claro, a veces es la autoridad la que crea el caos. Y esto lo iba a descubrir el apóstol Pedro en pocos meses. Nerón iba a quemar Roma. Y iba a fomentar injustamente y de forma fraudulenta, a culpabilizar a los cristianos y buscando la persecución de los cristianos. ¿Qué debe hacer el cristiano en ese momento? ¿Se debe levantar en armas y luchar contra Nerón? El apóstol Pedro había aprendido la lección. Cuando los siervos de los líderes judíos vinieron a detener a Jesús, en el encuentro que tuvieron con Jesús, que lo iban a detener, el apóstol Pedro cogió la espada, porque era de un grupo que se llamaban los celotes, que era un grupo antisistema que se quería levantar contra el Imperio Romano. Pedro cogió su espada y lo primero que hizo fue cortarle la oreja a un siervo de los que estaban allí, de los líderes religiosos. ¿Y qué le dijo Jesús? ¡Ánimo, ánimo, que podemos con ellos! ¿Qué le dijo Jesús? Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús iba a ser crucificado en unas cuantas horas. Jesús no se defendió, se dejó detener. Fue culpado injustamente hasta ser crucificado, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y nosotros qué ejemplo debemos seguir? Si tú eres discípulo o discípula de Jesús, debemos seguir el ejemplo de Cristo porque somos discípulos de Jesús. No somos llamados a tomar la espada. Eso no quiere decir que no podamos decir lo que pensamos. Si a mí alguien me dice que no puedo hablar del Señor y del Evangelio, le diré lo mismo que dijo el apóstol Pedro, creo que fue también, a los líderes religiosos cuando les dijeron, poco después de la ascensión de Jesús, les dijeron, por favor, os prohibimos que volváis a hablar más en este nombre. Y Pedro, ¿qué les dijo? Lo siento, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro desobedeció a las autoridades en este caso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, somos siervos de Cristo y somos siervos de Dios. Y, en segundo lugar, respetamos a las autoridades para que haya orden social. Pero nosotros, otro ejemplo también. ¿Os acordáis de los líderes religiosos que pusieron a prueba a Jesús y le dijeron, ¿tú estás de acuerdo en que tenemos que dar tributo a César? Y Jesús, ¿qué respondió? Dad a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios.
Sí, a César le debemos rendir tributo, debemos pagar los impuestos. En la sociedad que estamos debemos pagar los impuestos porque sirve para que haya un orden social. A César le debemos dar tributo, pero a Dios, ¿qué le debemos dar? Toda nuestra vida. Nuestro Señor es Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Así que en el contexto, en la sociedad que Él nos ha puesto, debemos respetar a las autoridades, no debemos coger la espada, debemos pagar los tributos, pero nuestra obediencia última y suprema es a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida en la cruz por nosotros, que lo dio todo por nosotros. Es al único que le debemos la total obediencia y que le debemos dar toda nuestra vida. Segundo ejemplo, y vamos acabando porque ya va pasando el tiempo rápidamente. El segundo ejemplo es a partir del versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Respeto también a nuestros jefes. Y en aquella época había esclavitud, por eso habla de amos y esclavos. Ahora, gracias a Dios, no hay esclavitud, pero muchos tenemos jefes. Bueno, no hay esclavitud en nuestro país, quizá en otros países habría que discutirlo. Yo he tenido, si mal no recuerdo, 9 jefes directos a lo largo de mi vida profesional y he tenido otros tantos indirectos. No sé cuántos me han mandado y todavía me mandan, o sea, todavía tengo jefes. La mayoría han sido amables. Con la mayoría he podido dialogar, pero algunos han sido dictadores. Haz esto porque yo lo digo, porque sí, porque no, pero que lo digo yo. Incluso algunos he tenido que han sido manipuladores. Es decir, tú tienes que pensar lo que yo pienso. Yo digo blanco por esto, pero es que yo pienso negro. No, tú tienes que pensar blanco porque yo pienso blanco. Digo, a ver, yo haré lo que tú digas, pero yo pienso negro. Bueno, no es fácil, ¿no? Supongo que todos tenéis, si habéis tenido jefes y tenéis jefes, la relación en la empresa no es fácil. Y además, a raíz de la crisis del 2008, la gran crisis económica, en la empresa donde yo estoy hubo una gran presión por arriba y por abajo. Por arriba, porque las ventas cayeron en picado, había que vender más. Por abajo, los clientes que me chillaban porque no podían pagar. Y yo, que soy comercial, estaba en el medio. Y como yo digo, recibía bofetadas por arriba y por abajo. Y yo en el medio. ¿Y yo qué hago? Pues como le he dicho a algún compañero de trabajo, mi función es ayudar a mis clientes en lo que pueda, cumpliendo las normas de mi empresa, que es quien me paga. Pero también diciéndole a mis jefes lo que le pasa al cliente. Y diciéndole a los clientes, yo te puedo ayudar hasta aquí, porque hay una normativa de la empresa que si no pagas, a los 30 días te dejamos de vender. Hay una normativa. Esta normativa se puso a raíz de la crisis del 2008, antes no existía. Y los creyentes que estamos en el medio, ¿qué hacemos? Amabilidad, respeto y amar, servir y hacer el bien. Es nuestra función. Y por último, como siervos estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Y cuál es este ejemplo? Somos llamados a sufrir como Cristo, que es lo que nos dice a partir del versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados para sufrir. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, etc. Como hemos dicho, el Señor Jesucristo nunca utilizó la espada. Y somos llamados a hacer el bien allí donde estemos con nuestro prójimo, aunque eso implique sufrimiento. Somos llamados a amar a nuestros enemigos.
Somos llamados a vencer al mal con el bien, no al mal con el mal, a vencer al mal con el bien. Igual que Jesucristo, igual que Dios, venció al mal con el bien. Jesucristo se hizo hombre. El Dios Todopoderoso, Creador del universo, se hizo hombre, se hizo siervo. Seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesucristo es el Rey siervo. ¿Os acordáis de aquella lección que les dio a los discípulos? Estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús cogió una toalla, cogió un cubo y se puso de rodillas y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y les dijo, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tiene que ser el mayor de los siervos, tienes que ser un siervo. ¿Alguna vez te has puesto de rodillas para ayudar a otro? Los que tenéis niños pequeños, seguro que sí. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, para bañarlos en la bañera, me tenía que poner de rodillas, o mi mujer o yo, durante unos cuantos años. Pero ahora he vuelto a descubrir lo que significa ponerme literalmente de rodillas para ayudar a otra persona. Mi mujer se quedó clavada de la espalda, con un gran dolor, no se podía mover. Durante 15 días, ahora la tienen que operar, pero durante 15 días yo tenía que ponerme de rodillas para ayudarle a poner los calcetines, para ayudarle a poner los zapatos. Y me acordaba del ejemplo de Jesús. Y claro, como yo ya tengo una edad, las rodillas me duelen a mí también. O sea que, el Señor Jesús nos llama a ponernos de rodillas para ayudar a nuestro prójimo si es necesario, sea quien sea nuestro prójimo, aunque eso implique sufrir, siguiendo el ejemplo de Cristo, el cual tenía paciencia perfecta en medio del sufrimiento, el cual no hizo pecado, no habló con engaño, no buscó su propio beneficio. Cuando le maltrataban no respondía con amenazas, sino que se encomendaba al Padre. Y finalmente dio su vida por pecadores. Es lo que nos dicen los versículos finales que ya no vamos a leer. Llevó nuestros pecados en la cruz, fue nuestro sustituto, sufrió nuestra muerte para darnos vida eterna, para que nosotros tengamos vida y vivamos una vida de justicia con Él por la eternidad. Jesucristo hizo esto por nosotros. Nosotros somos siervos de Cristo y somos discípulos de Jesús. Tercera característica, ser siervos como Jesús. Conclusión. ¿Cuál es mi manera de vivir? ¿Siguiendo los valores de este mundo o siguiendo el ejemplo de Cristo, el Rey Siervo? Si soy siervo y sierva de Dios, vivimos para Dios, aunque ello signifique sufrimiento. Somos llamados incluso a dar la vida por los demás. Somos llamados a amar, a servir y a sufrir. Ojalá que los que estamos aquí, que nos alimentamos de la palabra de Dios cada día, que somos piedras vivas unidas al Señor Jesucristo, tengamos claro que somos siervos y siervas de Cristo, aunque eso implique sufrimiento. Que así sea.